Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para toda nuestra querida audiencia de Telecafé en todo el eje cafetero, el norte del Valle y el sur del Tolima, y mucha gente que han diferido o por internet nos alcanzan a ver en muchas partes del mundo. Hemos recibido mensajes y registros de muchos colombianos en el exterior que siguen este programa. A todos ustedes, nuestro saludo muy afectuoso y gratitud al equipo técnico de Telecafé y a los directivos que por más de 5 años nos han permitido emitir este programa allá, a mediodía, en sus casas, a esta hora tan importante de familia, les llegamos con temas como estos que son los que nos gustan, porque son los temas distintos que se ven mediáticos, porque estos le apuntan es al alma, al corazón, al diario vivir, a la sociedad, el corazón como tal de la sociedad. Hoy tengo una invitada muy especial y me voy a dar el gusto de presentarla porque ya hemos hablado con ella en otras oportunidades, pero hoy vamos a hablar de un tema, como diríamos, un tema de alta gama, que les va a interesar muchísimo. Les estoy hablando de Claudia María García Muñoz. Claudia, ella es una investigadora senior reconocida por MinCiencias, es magíster, doctorada, profesora en la actualidad de la Universidad Libre, también ha estado aquí en la Universidad Católica, ha estado muy reconocida en toda la Academia del Eje Cafetero, ha pertenecido y pertenece a organizaciones nacionales e internacionales, panelista, conferencista, escritora. Ella me entregó un perfil que se lo dejo de recuerdos allá en Telecafé para que lo publiquen en la página web, porque por lo pronto yo tengo que, es demasiado largo y por lo pronto quiero que aprovechemos el tiempo, porque en los últimos minutos de este programa también voy a tocar un tema que tiene que ver cómo podemos monetizar el desarrollo humano en la economía del mundo, pero a lo que la invitamos a ella es para que desarrollemos todas las preguntas y respuestas alrededor de la inteligencia artificial versus la inteligencia emocional y desarrollo humano. Es como eso, cómo vamos nosotros de manera preventiva para que podamos ir humanizando y haciendo que la inteligencia artificial no le quite espacio a los humanos. A eso vamos. Por eso le voy a pedir a Claudia que empecemos con esta pregunta y es, ¿en qué medida la inteligencia artificial puede comprender verdaderamente la experiencia subjetiva humana como el dolor, el amor, la conciencia, sin poseer un cuerpo u emoción propia? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y pues por compartir este espacio tan importante y tan, digamos, tan aportante a las familias colombianas y a todas las personas que se conectan por vía de las tecnologías precisamente. Bueno, la inteligencia artificial, digamos que ha irrumpido en el mundo, no solamente académico, laboral, sino ya está irrumpiendo, digamos, en la cotidianidad de las vidas de todos nosotros y hemos estado asistiendo a una revolución, digamos, tecnológica y también una revolución en nuestras formas de relacionarnos con el conocimiento y con el pensamiento. Yo me declaro partidaria, no soy del grupo de los escépticos y las escépticas que le temen a estos cambios, sino creo que todo, como todo en la vida, traerá unos riesgos, unos desafíos, pero también unas grandes oportunidades. La inteligencia artificial nos ha permitido asistir a un cambio en nuestra forma de relacionarnos con las tareas cotidianas del conocimiento y yo que soy docente y que soy investigadora veo los grandes beneficios de la inteligencia artificial en términos de las economías del tiempo, porque lo que nos tomaba horas y horas de procesamiento, de búsqueda de información, de organización y sistematización de información, hoy un programa como ChatGPT o cualquier otro
o Capital o cualquiera que ustedes cojan que pueda, o Gemini, en fin, te organiza todo eso, te busca la información en la red en prácticamente minutos y te produce el documento que tú necesitas organizado. Claro, pero la inteligencia artificial no hace eso sola, como con vida propia. Tú tienes que darle el comando, tú tienes que darle la impronta, tú tienes que darle el prompt, es decir, la orden. Y la tienes que dar muy bien dada porque ya no piensa realmente. O sea, le pusimos inteligencia artificial y yo siempre me pregunté, ¿a quién se le ocurrió ponerle inteligencia artificial? ¿Por qué inteligencia? Si la inteligencia, si recordamos, por ejemplo, a Rodolfo Ginás, nuestro gran científico neurólogo, Rodolfo Ginás tiene una definición para la inteligencia muy bella. Es la capacidad de resolver problemas de la manera más eficiente posible, o sea, que a usted le cueste lo menos en términos de economía emocional, de economía capital económico, es decir, que usted sea eficiente resolviendo un problema. Yo puedo llegar allá a la cafetería, tú también puedes llegar a la cafetería, pero yo me voy derecho y economizo un tiempo, tú das toda la vuelta y llegas allá. Entonces eso para Rodolfo Ginás no es tan inteligente. La inteligencia es resolver los problemas, sí, pero de la manera más eficiente posible, con el menos gasto. Bueno, si nos O sea, vamos que a a él le eso, gustaría la inteligencia artificial. claro, por supuesto, estoy segura que sí. Pero entonces me voy a la inteligencia y la inteligencia no resuelve problemas. Yo no creo que realmente lo resuelva. Lo que hace es organizar un montón de tareas desde lo que tú le pides a Un ella. asistente, pues. Sí, muy buen asistente, muy buen asistente. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, al hacer todo esto en unos tiempos récords, que nosotros no éramos capaces de hacer y de una manera incluso mucho más precisa, nos ha dejado libre una cantidad de tiempo, nos empieza a dejar libre una cantidad de tiempo que vamos a necesitar para lo que realmente queremos ser. Es decir, fomentar esas otras dimensiones que por la operatividad de la vida las fuimos descuidando, es decir, el pensar, el sentir, el contemplar, la vida contemplativa, sí, Es tan deliciosa. que es tan deliciosa, pero además tan productiva y tan creativa. O sea, los filósofos de la antigua Grecia eh, fomentaban la vida contemplativa y así se inventaron el mundo y sus grandes obras y bueno, Aristóteles, Platón, ¿sí? Si uno no tiene tiempo para hacer esto, pues no genera pensamiento potente para que, digamos, podamos, y también creatividad, expresión en esas otras dimensiones, emocional, la fantasía, la creatividad, el pensamiento libre, porque eso es lo que nos va dejando la inteligencia artificial, todos esos, ese tiempo que podemos usar para eso. Así que la inteligencia artificial no va a sentir como nosotros. Porque como lo que dices que ese mes de noviembre del 2022 que apareció en el mundo nos puso en jaque y lo hemos visto como el Goliat y nosotros el David ahí intimidados con eso, la cosa no es tan grave, son básicamente, es un asistente, Pues un sí, organizador. bueno, claro que tampoco podemos predecir todo, Exacto. ¿cierto? Todo. Sí, eso tiene sus riesgos, todo tiene sus riesgos y sus desafíos, pero también sus grandes oportunidades. Ella no va a sentir, porque es una máquina, es una máquina, si acaso simulará. Yo recuerdo las primeras veces que interactué con ChatGPT, dije, ¿cómo te sientes? Y ella misma me respondió, yo no siento, claro, yo soy una máquina, yo no tengo sentimientos, ¿en qué te puedo ayudar? Pero no me preguntes cosas de sentimientos porque no voy a poder responder. Ella no y si acaso podrán desarrollar una inteligencia artificial que simule los sentimientos, pero no los va a poder tener porque es una máquina y no tiene esa dimensión de lo humano y creo que no va a ser posible que nos reemplace. Ahora, si la tomamos como asistente, ¿sí? Como una herramienta que nos mejora la vida y nos deja esas otras dimensiones,
para poderlas explorar, profundizar y desarrollar y desplegar todo nuestro desarrollo humano maravilloso. Pero si la tomamos para que nos resuelva todas esas tareas y no nos ocupamos de lo otro, dejamos ese espacio vacío gravísimo, porque nos coloniza toda la operatividad y tampoco nos ocupamos de transformar. Y nos vuelve menos competitivos. Y nos vuelve, Ignorar, ¿cierto? sí, entonces nos vuelve dependientes de la tarea, nos vuelve dependientes del asistente, como si fuera un bordón mental, entonces, y no nos ocupamos de hacer lo otro. Lo digo con humildad como profesora, porque pareciera que ante las bondades de la inteligencia artificial, los docentes nos quedamos totalmente avasallados, rebasados por la potencia de la capacidad de la inteligencia artificial. Yo no podría competir con ella, pero sí puedo competir en otras esferas que ella no. Por decir, por ponerles un ejemplo, en el pensamiento crítico, en el reflexivo, en la creación. Entonces, si nos ocupamos de transformarnos en esas dimensiones, la inteligencia artificial va a ser una buena herramienta, nos va a apoyar, pero nunca nos va a reemplazar. Claro, yo sé de cuánto la quiero y la admiro y en algún momento le voy a poner un reto para un próximo programa y para que tertuliemos. Y es que yo me quedo con la inteligencia ancestral y tradicional. Yo sigo siendo del tablero y de la tiza. Yo sigo siendo de la libreta amarilla y del kilométrico, de cómo era Juan Gosaín, cómo escribía sus artículos. A mí me gusta escribirlos y luego yo o alguien me los transcribe, pero yo me quedo con eso. Allí me están haciendo señas que nos tenemos que ir a comerciales, pero primero quiero presentarles a mi coequipero, al director técnico de la sobremesa, Johnson. ¿Qué opina pues de esta invitada de honor? Muy bien, muy bien. Creo que ella nos pone a pensar, nos pone a meditar, nos pone a reflexionar y queda un interrogante ahí sobre el planteamiento de la inteligencia artificial. Yo creo que el nombre que se le da, inteligencia artificial, genera un paradigma que, por supuesto, previene a mucha gente. Pero si es inteligente, no puede serlo si no es con el auspicio y la asistencia del ser humano. O sea, el ser humano, los conocimientos, la ciencia alimentan a esa máquina para que ella nos devuelva las cosas organizadas. Bueno, ahí vamos organizando las ideas. Ya volvemos después de comerciales. En nuestro regreso de comerciales aquí desde Telecafé, en la Universidad Católica de Pereira, la universidad que tiene doctorado en desarrollo humano, una universidad humanista. Por cuenta de Telecafé, el canal que une al eje cafetero, norte del Valle, sur del Tolima y muchos colombianos en el exterior. Será entonces Johnson que tenga el privilegio de presentar la próxima pregunta. Gracias, doctor Alzaglais. El saludo para toda la teleaudiencia de la sobremesa por Telecafé, 12:30, 1 de la tarde. Con la doctora Claudia María que estamos compartiendo en este mediodía, pues interesante, toca todos estos temas. Ya dejamos allí un indicio antes de irnos a comerciales y vamos a complementar para la pregunta. Hipotéticamente, si una inteligencia artificial pudiera superar a los humanos en tareas intelectuales complejas, ¿qué define entonces la singularidad de la inteligencia humana? Bueno, en esa línea, y yo creo que digamos eso de hipotéticamente no es tan hipotéticamente, puede en realidad llegar un momento en que la inteligencia, bueno, y de hecho ya hay varias aplicaciones de inteligencia bastante elaboradas, bastante sutiles, que ya están haciendo, por lo menos en mi campo, en el campo de la investigación, análisis de texto, análisis crítico de texto, cosas que uno pensaría que
pues, que las inteligencias artificiales no lo iban a hacer y ya lo están realizando. Pero yo creo que hay unas dimensiones de la inteligencia humana, especialmente aquellas asociadas con la emocionalidad, con la imaginación, con la creatividad y con el pensamiento reflexivo y crítico, que no son, digamos, no están incorporadas y no tienen cómo desarrollarse dentro de la inteligencia artificial, porque hacen parte, digamos, de la autonomía y de la libertad del ser humano. Y la inteligencia artificial no tiene vida propia, digámoslo así, no tiene autonomía ni tiene libertad. Ella va a funcionar solo si hay un ser humano que la enciende, solo si hay un ser humano que la pauta, que la guía, que le pide las tareas. En ese orden de ideas, pues no creo yo que pueda competir con nosotros, al menos yo me declaro optimista, entonces, y no le tengo miedo al desarrollo de las inteligencias artificiales, porque creo que el ser humano, en su desarrollo humano, tiene esa potencia que no la tiene una máquina, ni mucho menos, y que si queremos decirlo, esa es como el soplo divino, digamos, que nos dio ese ser superior, llámenlo como quieran, entonces a uno lo llamarán el campo cuántico, el ojo que todo lo ve, Dios supremo, esa deidad, Reconozcamos el Dios sí, creador. el Dios creador, el principio universal que nos dio esa capacidad de ser libres y autónomos, y por esa misma vía somos capaces de generar creativamente nuevas cosas, imaginar nuevas cosas, expresar el arte, la pintura, la literatura, el canto, tantas cosas que ha hecho grande el ser humano, y el pensamiento sobre todo crítico y reflexivo. Hola Claudia, usted tiene al interior de su familia y de su corazón cercanía con un gran magistrado de este país, un hombre inteligente, una inteligencia judicial muy especial. Y lo digo así para que esta pregunta la comparta con él en familia, la analicen. Le comenté a un jurista acá de Risaralda que venía a este programa de Telecafé a conversar con usted de este tema y me dijo, hágale en mi nombre esta pregunta que va muy acorde. Usted le presenta a una inteligencia especial que están ya vendiendo dicha aplicación que tiene que ver con leyes y le plantea todo el problema y le entrega una demanda con jurisprudencia, con doctrina, una cosa descrestadora, pulcra, con una metodología y una precisión. Entonces ya muchos juristas serios, éticos, se están haciendo esta pregunta y yo se la quiero plantear a usted. Tiene que ver qué implicaciones éticas surgen si delegamos decisiones, oiga eso, críticas, como juicios legales, diagnósticos médicos, a una inteligencia artificial que carece de empatía y juicio moral humano. Exactamente, exactamente. Es que la pregunta ya trae como la parte de la respuesta. La inteligencia artificial no tiene empatía, no tiene el juicio moral, y lo que hace es una revisión, como lo decías tú, de una información formal, digamos desde la visión, por decir algo legal, desde la visión positivista de las normas que están escritas y positivas, y de acuerdo a eso las procesa, las ordena, las sistematiza y produce una idea de un facho. Pero esa es la formalidad de la ley. La vida humana es más allá de la formalidad de la ley, y si todo fuera solamente de acuerdo a digamos, a la visión formal de la norma, pues realmente no necesitaríamos interpretarla. Y todo el tiempo la tenemos que interpretar. Todo el tiempo, cada caso en sus circunstancias de modo y tiempo y de personas, tiene que ser interpretada críticamente y a la luz también de la empatía y del juicio moral. Entonces, pienso en estos momentos en unos grandes pensadores, psicólogos morales que fueron Piaget y Colbert, cuando planteaban cómo se desarrolla el juicio moral, y en el último estadio decían es la personalidad oceánica, esa personalidad que ya no sigue las normas heterónomamente, sino de manera autónoma, es decir, que es capaz de revisar las normas y ponerlas en contexto de manera resiliente, empática, pertinente.
Entonces, eso yo creo que no lo va a hacer una máquina, no lo va a poder hacer. Claudia, en general, uno hablar de esas cosas de la inteligencia artificial frente a la literatura, a la música, de pronto frente a algunas ciencias básicas, yo creo que se puede poner el límite. Yo quiero pedirle a usted que no solamente lo converse al interior de su familia, como le dije con ese gran jurista que tiene cerca, sino también que lo lleve a la academia. Usted es una persona muy reconocida en la Universidad Libre. Es muy importante que los nuevos abogados, las nuevas generaciones y hoy en día quienes son los tomadores de decisiones en la rama judicial, en la fiscalía, en la procuraduría, piensen de verdad la responsabilidad ética que tienen con este tema. A mí me parece un golpe muy duro para la justicia en Colombia es cuando ponen a que las pruebas las construya las partes. Y entonces el que tenga plata para peritazgos y para todos tiene las mejores pruebas, pero una persona que no tenga defensa ni recursos se queda sin defensa. Eso es un golpe que creo yo en mi vida de litigante y de doliente de la justicia en Colombia, creo que fue un golpe duro. Y este segundo golpe es que de pronto no nos vayan a venir con operadores de la justicia, tomadores de decisiones, a entregarle un expediente a inteligencia artificial para que en esas instancias se haga un fallo, porque es que la justicia cambia la vida de una persona y tiene que tener rostro humano. El juez, el fiscal, el tomador de decisión tiene que ver las expresiones y la vivencia de quienes están en juicio, no entregarle eso a una máquina, a un aparato. ¿Usted qué opina de eso? Sí, aquí ya hubo un caso. Un juez falló una tutela pues con el apoyo creo que fue en Bucaramanga, no recuerdo exactamente, con el apoyo de la inteligencia artificial, fue pues demandado y realmente el fallo de la Corte es que no se podía hacer esto, que no se podía, que él no podía haber hecho la tutela con el apoyo de la inteligencia artificial. Pero el SAGE, estamos en mora de normar esto, porque en este momento no hay, digamos, banderas rojas ni límites que podemos y que no podemos hacer con la inteligencia artificial y es necesario hacerlo precisamente para tener el control sobre estas herramientas. ¿Hasta dónde? Bueno, el juez se puede apoyar en el tema de la información, de la organización, de la sistematización como un asistente, pero el fallo, él no puede renunciar a ese poder, digamos, a ese poder magnánimo de administrar justicia con su sentido humano, con su capacidad empática, con la capacidad de, digamos, de valorar todo el contexto de las personas implicadas y también con su juicio moral, el buen juez, ¿no? Entonces, debemos también hacer un desarrollo normativo para ponerle ciertos controles a la inteligencia artificial. Qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y qué no se puede hacer. Johnson, 30 segundos para una pregunta, 1 minuto para la respuesta para que hagamos el cierre. Estupendo. Bueno, también en un sentido, tendríamos que decir como figurado, yéndonos por ahí al futuro y creyendo que esta situación pueda darse de esta manera como la estamos planteando, la creación de una inteligencia artificial verdaderamente autónoma ¿pondría en riesgo la soberanía del pensamiento humano o podría ser vista como una extensión evolutiva de nuestra propia inteligencia? Primera, autonomía. No hay inteligencia artificial con autonomía. Hoy no, pero pues según el planteamiento de Johnson, he sentido pues como especulando, mirando que, bueno, como las películas de ciencia ficción, Terminator, que es esa película lo que muestra finalmente es que la inteligencia artificial se vuelve autónoma y empieza a generar ella misma sus propias órdenes y bueno, y ya sabemos cómo pasa todo, coloniza, digamos, la vida humana y hay una gran guerra entre los seres humanos y las máquinas, precisamente por ese dominio. Entonces tu especulación es si en algún momento llegará a suceder. Yo me voy por la segunda vía. Otra vez me declaro optimista, de las optimistas. Claudia, 30 segundos para que le digamos a nuestra audiencia ya en cierre una frase o un mensaje claro para el empresariado,
cómo hacer para que de una vez por todas los economistas, los estadistas le den un valor real a lo que es el desarrollo humano. Pues en la medida en que entiendan, como lo dijo Amartya Sen tan bellamente, entiendan que en el centro del desarrollo tiene que estar el ser humano como la preocupación fundamental. En esa medida el desarrollo realmente será humano. Si no, no será progreso, será crecimiento, será infraestructura, serán otras cosas, pero no será nunca humano. Siempre todo esto lo hace posible el ser humano y por eso tenemos que pensar primero en desarrollarlo a él. Querida audiencia, qué temas tan sabrosos, estoy segura que les gustó, nos vamos a ver dentro de 8 días a esta hora en la sobremesa. Muchísimas gracias a nuestra invitada, al equipo técnico, a los directivos de Telecafé, les esperamos.